Odi et amo, quare it faciam fortasse requiris, necio sed fieri sentio et excrucior. Odio y amo. Quizá te preguntes por qué. No lo sé, pero así ocurre y me torturo. Con ese poema en latín del siglo I a.C., del poeta Catulo, que ahí refiere la tensión entre el odio y el amor, doy inicio a esta sesión, la última de octubre, de La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, ciclo de letras en línea que ya lleva 5 meses ininterrumpidos, entregando literatura y cultura a través del Instagram de Museo Palacio Rioja y también del Facebook y del YouTube. Hoy toca una novela de una autora mexicana contemporánea, a mi juicio imprescindible, María Luisa Puga, de quien abordaré las posibilidades del odio, novela en 6 partes, de la cual, por motivo del tiempo, hablaré solo de la 6ª parte y final, que trata de una joven de Kenia que, experimentando su individualidad, viaja a Italia a estudiar historia, pero también a odiar la cultura colonial europea, proceso en el que acabará por descolonizarse no solo culturalmente, sino sobre todo individualmente, en tanto sujeto femenino. Les leo la reseña que para esta sesión escribí. La 6ª parte de Las posibilidades del odio de María Luisa Puga trata sobre una seria joven de Kenia en Italia. En la Piazza Triluzza, en Roma, Nyambura espera a su novio inglés, Chris, con quien lleva 3 meses de relación y ambos estudian en la misma universidad, ella historia y él fotografía. El ruido de la ciudad contrasta con el silencio de su tierra de origen, de donde la muchacha emigrara en esperanza de, en Occidente, dar con un lugar más propicio para su carácter, en especial para su odio, fuente de reivindicación de su individualidad. Odio por todo, aunque siendo uno el más crucial, el que la impulsó a abandonar África y radicarse en Europa, el que la infectó luego de que su hermano mayor, Nyong'o, en Kenia muriera por una protesta anticolonialista, tras la cual fue a parar a la cárcel y terminó en el hospital. Él había sido quien sembró en Nyambura el interés en la cultura, lo que a su vez la decidió a cambiar un papel en un drama en Nairobi por un posgrado en historia en Roma, cuna no solo de la civilización, sino también de la crueldad. María Luisa Puga nació en México en 1944 y murió ahí mismo en 2004. Y se dedicó a escribir libros del género de la novela, el cuento y el ensayo. En tanto escritora, debutó con la novela que en esta clase toca, Las posibilidades del odio, de 1978. 10 años antes, desde 1968, ella había emprendido viaje a Europa, donde vivió en Londres, Roma y Grecia, hasta finalmente ser empujada por problemas económicos y de relaciones personales a Nairobi, la capital de Kenia, en África. Ahí, según ella misma contará, pudo conocer un subdesarrollo distinto al de Latinoamérica, distinto al de México, y eso influyó en que empezara a escribir su primera novela, Las posibilidades del odio, en cuyas 6 partes narra, en una cronología en referencia a Kenia, las identidades en el colonialismo y la corrupción y la injusticia que en ese contexto a diario acontecen. En palabras de María Luisa Puga, la autora, ahí en Nairobi, dice ella, vi la realidad en que crecí de niña,
la realidad del hambre, la injusticia, la corrupción y el lujo sin límites. Descubrí que en Nairobi yo era la corrupta, la impune, la poderosa. Por eso escribí mi primera novela. Sí, en el odio y en el rencor hay posibilidades creativas y no vengativas. O sea, la novela surgirá en tanto forma de purgación, siendo el odio un motor de creatividad más que de venganza. Después Puga volvió a Oxford y de ahí envió a México el manuscrito de Las posibilidades del odio para en 1978 ser publicado. Y la novela fue muy recibida por parte de los críticos. Elogiaron el tema exótico y el estilo impecable en que estaba escrita la novela. Un estilo fluido, con flujos de conciencia, con velocidad, pero dentro de la velocidad de tensión en los detalles de lo que se va narrando y de lo que los personajes van experimentando. En la sexta parte de Las posibilidades del odio, la descripción de sensaciones, de lo experimentado, de la nostalgia, de la proyección, que son las formas predominantes en dicha novela, en la sexta parte reaparecen, pero ya no desde Kenia y en boca de hombres, sino desde Europa y en boca de una mujer, Nyambura. En esa sección, además, la propia autora aparece como personaje, llamada la mexicana, así a secas, quien quiere escribir un libro respecto de África, el continente que visita ahí en Nairobi, con su esposo y donde conoce a Nyambura, la protagonista de esta sexta parte de la novela, que en ese momento es una estudiante africana de padre católico sumiso a los blancos, a los colonos, y de hermano mayor revolucionario. Cuando ella decida viajar becada a estudiar historia en Roma, él, su hermano, le dirá que está yendo a que sigan colonizándola. Y una vez en Roma, Nyambura experimentará esas palabras, pero en sentidos diferentes a los del colonialismo convencional, que van desde el sentirse exterior, ajena, sin pertenencia, hasta el sentirse contagiada de un concepto de odio, pero de origen europeo. Voy saludando a quienes van sumándose a la clase, los mismos de siempre y algunos nuevos. Bienvenidos a todos. En esta última clase de octubre abandonaremos la dinámica de 4 clases al mes, porque ya en el próximo mes seguiremos solo con 3 clases para dedicar el último jueves a una entrevista a un autor o autora en específico. Eso será anunciado la próxima semana ya en el cronograma de lo que se viene en noviembre. Hola, buenas tardes a Mine Nelly, que parece ser alguien nuevo acá en el grupo. Bueno, prosigo con este análisis de las posibilidades del odio de María Luisa Puga. Y prosigo contextualizando primero el contexto del odio. En el libro segundo de la retórica de Aristóteles, este distingue entre ira y odio. Dice que la ira se dirige a personas concretas, mientras que el odio es impersonal, hacia males genéricos, no el carácter y de las acciones de individuos específicos. Por eso el odio, al contrario que la ira, no tendría ni cura ni fin. Nadie se sana del disgusto hacia la injusticia y hacia la corrupción, por poner 2 ejemplos. Esto da pie a pensar la valoración del odio más allá de lo negativo y ver qué hay de positivo, qué puede haber de positivo en el odio.
Actualmente el odio suele definirse en oposición al amor. O se siente odio o se siente amor, y de uno al otro se dice hay un paso. Pero en la Grecia antigua, lo que se oponía al amor, el eros, era la muerte, el tánatos, no el odio. En griego, odio es misos, de donde viene, ustedes intuirán, de donde viene la palabra misantropía, que es la cualidad de quien siente aversión hacia las personas, o la palabra misoginia, que es la cualidad de quien siente aversión hacia las mujeres. El odio entre los griegos era lo aborrecible, no tenía nada que ver con el amor, era lo aborrecible, pero en términos genéricos, no personales, como decía Aristóteles en la retórica. Mientras que la ira sería lo personal, lo que se siente hacia una persona en específico. Más adelante, en la Roma antigua, Cicerón dirá que el odio es ira arraigada. ¿Ah? Odium est ira inveterata. O sea, una ira acumulada que no envejece ni muere. Inveterata. ¿Ah? Humberto Eco, en su ensayo Construir al enemigo, afirma que inventarse un enemigo y odiarlo es un mecanismo natural de defensa y de autoafirmación en el humano. Desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche y su concepto de la voluntad de poder, que valora los caracteres fuertes o de dominio, sobrepuestos a los caracteres débiles o de rebaño, la idea de Eco, de servirse del odio como defensa y autoafirmación, cobra sentido. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: no debéis tener más enemigos que aquellos que sean dignos de odio, pero no tengáis enemigos dignos de menosprecio. Debéis estar orgullosos de vuestros enemigos. Y en Más allá del bien y del mal dirá: no se odia mientras se menosprecia, no se odia más que a su igual o a su superior. Ambas frases ya establecen una valoración del odio en la que el enemigo al cual se odia nunca se lo considera inferior a uno mismo, sino que siempre está a la altura o por encima de nosotros. Un humano del resentimiento, como Nietzsche llama a los que odian, siente resentimiento no hacia los débiles, sino hacia los fuertes. Y en ese sentido, los pueblos señalados como bárbaros, que cometen barbaries, y a los que el occidente romano y luego el occidente católico, apostólico romano, siempre intentaron civilizar, serían pueblos del resentimiento. Y eso haría del odio una cualidad del otro, de la otredad. Pero según Nietzsche, esos otros, los árabes, los germanos, los africanos, los americanos, históricamente colonizados por los civilizados, vienen a ser nobles y dignas culturas del resentimiento y así del odio y la autoafirmación. En la genealogía del mar, estoy extrañando el mar. En la genealogía del mal leemos: esta osadía de las razas nobles, desaforada, absurda, repentina en su modo de manifestarse, lo imprevisible, lo inverosímil mismo de sus empresas, su indiferencia y desprecio hacia la seguridad, el cuerpo, la vida, la comodidad, su tremebunda jovialidad y profundidad de placer en toda destrucción, en toda voluptuosidad de victoria y de la crueldad. Todo eso fue recogido por quienes lo sufrían en la imagen del bárbaro, del malvado enemigo. Así, todas las actitudes del bárbaro serían recogidas dentro de las actitudes del otro, y esas actitudes del otro implicarían cierta entrega a sentimientos moralmente viciados como el odio. En la sexta parte de Las posibilidades del odio, de María Luisa Puga, Nyambura participa de ese resentimiento, el del bárbaro, el del colonizado, el del civilizado por el europeo, pero que termina, sin embargo, aún más bárbaro al aprender de Europa a odiar.
Y ese odio que lo autoafirma, en el caso de Niambura yendo a estudiar a Roma, supone la reivindicación de su individualidad. Según Edward Said, en Cultura e Imperialismo, en la novela Nostromo de Joseph Conrad, escritor polaco que adoptó el inglés y su cultura, la relación del arquetípico colonizador occidental hacia el salvajismo de sus otredades puede subentenderse como un concepto de ideología imperialista que parece hacer decir a los occidentales lo siguiente: nosotros los occidentales decidiremos quién es un bueno o un mal nativo, porque los nativos tienen existencia únicamente en virtud de nuestro reconocimiento. Los hemos creado, les hemos enseñado a hablar y a pensar, y cuando se rebelan, lo que hacen es sencillamente confirmar nuestra visión de ellos como simples niños, embaucados por alguno de sus amos occidentales. Esa es la interpretación que hace Edward Said de lo que parece decir la novela Nostromo de Joseph Conrad. Una novela en la voz del colonizador. El colonizador entonces vendría a anular al individuo al imponerle su cultura. En el caso de Nyambura, ella acude al centro de esa cultura para precisamente acude al centro de esa cultura, a Roma, para precisamente terminar de desvestirse, o digámoslo así, de desnudarse de esa cultura en teoría luminosa que ocultaba, hablando metafóricamente, siguiendo con la metáfora, esa cultura en teoría luminosa, la occidental, que ocultaba su oscura naturaleza africana, la cultura del colonizador. Nyambura va en busca de devenir individuo. Ahora bien, ¿qué significa ese concepto de individualidad en tanto afirmación a partir del odio? Cabe primero rastrear el origen de dicho concepto, el de individuo. Fue el católico Boecio, en la Italia del siglo VI, el primero en hablar de individuo, cuando definió a la persona como rationalis naturae individua substantia, sustancia individual de naturaleza racional. Individual, o sea, que no admite división, sería íntegro. La persona sería un compuesto íntegro. En filosofías posteriores, y en especial ya a fines del siglo XIX en la filosofía de Friedrich Nietzsche, esa integridad quedará obsoleta. En El origen de la tragedia, Nietzsche define al humano como una encarnación de la disonancia, así tal cual. Y en La voluntad de poder dirá que para que el hombre pueda tenerse respeto a sí mismo es necesario que sea capaz también de ser malo, moralmente malo, o sea, disolver la integridad moral que lo conforma y proceder de acuerdo a su voluntad dominante, no oprimida. En el caso de la mujer, histórica y culturalmente bastante silenciada, el tema de esa voluntad dominante que Nietzsche enfatiza cobra vigor, en especial en la actualidad, desde el estallido de corrientes feministas que buscan reivindicar a la mujer en tanto sujeto cognoscente, capaz de conocer por su propia cuenta la realidad y no de objeto cognoscible, o sea, no de alguien definido por el hombre. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche no podía decirlo mejor. Las mujeres hasta el presente han sido tratadas por los hombres como pájaros que, habiendo descendido desde una altura cualquiera, se han perdido entre ellos, como una cosa delicada, frágil, salvaje, extraña, dulce, encantadora, pero también como algo que es preciso poner en una jaula para que no se vuele. Nyambura, en tanto colonizada, pero sobre todo en tanto mujer, se niega a la jaula. ¿Ah? Sale de este estereotipo que Nietzsche denuncia. Contra las acusaciones de misoginia que abundan por ahí en las redes hacia Nietzsche. Nietzsche fue todo lo contrario. De hecho, aprendió de filosofía, mucho de filosofía, con Luan Salome, otra filósofa importante, de quien también aprendieron el poeta Rainer Maria Rilke
el psicoanalista, el psiquiatra Sigmund Freud. ¿Ah? Y claro, Nietzsche pone esta imagen de la mujer en la que nos la describe histórica y culturalmente como algo creado por el hombre y de alguna manera limitado. ¿Ah? Y lo hace denunciando esa invención. Y Niambura viene a representar a esta mujer que se libera de esa invención, de esa jaula. Ella rompe con la historia colonial no solo de su cultura, sino también de su género. No está colonizada en lo absoluto y se sirve de su odio para experimentar esa reivindicación de su yo individual, que no se debe ni a los europeos ni a los hombres, ni a Roma ni a su novio inglés. Y ese odio parece hacerla encarnar cierta crueldad, pero se trata de apenas una apariencia. En Humano, demasiado humano, Nietzsche escribe que no solo se ataca para hacer daño a alguien, para vencerle, sino a veces por el mero deseo de adquirir conciencia de la propia fuerza. Y lo que Niambura persigue es precisamente tomar conciencia de sí misma, de su yo individual, disonante, pero de una disonancia específica, en su caso individual, de mujer africana. Niambura no busca dañar por odio al otro, sino que experimenta el odio para encontrarse a sí misma, para acceder a sus posibilidades de realización, una de las cuales es para ella liberarse de la cultura europea y del género masculino que siempre han pretendido definirla. Si van surgiendo dudas en relación a la novela o comentarios respecto del papel de la mujer en la sociedad, de este concepto de colonización cultural y genérica que viene a encarnar Niambura y que viene a denunciar y a vencer el personaje, por favor vayan dejándolas, yo me voy haciendo el tiempo para ir dialogando con ustedes. Bueno, en la sexta parte de las posibilidades del odio, Niambura y Chris llevan 3 meses de relación. Esto va a ser un poco resumen de lo que se trata esa parte. Llevan 3 meses de relación y estudian en la misma universidad. Ella historia y él fotografía. Y aquí hay algo interesante. Ella estudia una carrera relacionada con un pasado dinámico, el de la sucesión de acontecimientos en el devenir humano. Y él estudia una carrera relacionada con un presente estático, el de la captura de instantes en un aparato tecnológico. Ello implica dos tipos de personalidades distintas, antitéticas, que podríamos definir según los conceptos que en el nacimiento de la tragedia Nietzsche propone para entender dicho género, el de la tragedia. Niambura es un agente de lo dionisiaco, de lo oscuro, de lo impalpable. Y Chris vendría siendo un agente de lo apolíneo, de lo luminoso, lo material. Aunque este cuento de las posibilidades del odio eh, no corresponde genéricamente al ámbito dramático, trabaja, pienso, un aspecto fundamental del teatro, que es la tragedia. ¿Ah? Tragedia concebida como pugna entre dos fuerzas que en su lucha provocan una tensión en el ser. Tragedia entendida como Nietzsche o Antonin Artaud lo hicieron, oposición de dos opuestos, valga la redundancia, que culmina con la aniquilación de lo aparente, la aniquilación de la belleza, de lo establecido, y la revelación de lo profundo, del horror, de lo que no se quiere ver. Niambura, embestida en ambos costados de su yo, se ve enfrentada a dos opciones de vida. Por un lado, la felicidad que su novio le ofrece y por otro lado, la voluntad que su odio le dicta. Esto la vuelve, como decía Nietzsche en el origen de la tragedia, una encarnación de la disonancia. El cuadro apolíneo que Chris le pinta reviste de bella apariencia el dionisiaco ser que
Nyambura, que en Nyambura asoma. Él le propone posibilidades que, dicho por Nietzsche, en cada instante hacen digna de ser vivida la existencia e instan a vivir el instante siguiente. Pero ella reacciona nietzscheanamente, según las pautas de superación de los valores tradicionalmente asumidos por la civilización a la que Nietzsche invita. La superación a la que Nietzsche invita. Nyambura, en ese sentido, se debate entre esas y otras posibilidades, las que su odio, su carácter dionisiaco activan en ella, su capacidad de sobreponer su voluntad de poder a la obediencia a los demás. En el nacimiento de la tragedia, se lo traduce como origen de la tragedia o nacimiento de la tragedia. A mí a veces se me traspapela uno y otro título, pero es el mismo libro. Nietzsche diferencia entre lo plástico y lo no plástico en el arte, y respectivamente los denomina según los dioses griegos de la luz y de las tinieblas, lo apolíneo por Apolo y lo dionisíaco por Dionisio. El uno implicaría la redención mediante la apariencia, lo apolíneo, como es el caso de la escultura, y el otro la catarsis mediante lo profundo, lo dionisíaco, como es el caso de la música. Ambos poderes separados, al entrar juntos en actividad, provocarían una tensión que, al ser resuelta, culminaría con la revelación de un conocimiento dionisiaco, oculto, sobre el cual la materialidad apolínea se erigía. ¿Ah? Ello sería lo que deviene al fin y al cabo en el efecto trágico de desnudar la realidad de la máscara y de sus conceptos afines, como la civilización o la felicidad, y mostrarla tal cual es, mostrarla en toda la extensión de la crueldad y el sufrimiento inherentes a la vida. El cuento 6 de las posibilidades del odio comienza así. Caminando a orillas del río Tíber, Nyambura, al observar sus aguas verdosas, musgosas, experimenta una belleza oculta. Esto simboliza la disonancia dionisiaca que ella encarna. Entonces siente que ha fundido su existencia a todo lo material e inmaterial que la rodea, y más adelante estar sumida así en Europa la ahogará. El Vaticano de fondo, de hecho, pese al correlato paradisiaco que occidentalmente implicaría, en el caso de la keynesiana resulta irónico, forma parte de la tensión de Nyambura ante la situación de encontrándose viviendo con estabilidad académica y amorosa en Europa, o sea, de acuerdo al establishment occidental que todos aspiramos. Al encontrarse viviendo así, surge la tensión de no poder dejar de sentir que todo eso coloniza su experiencia, de la misma manera en que las monjas blancas en Kenia lo hacían con sus alumnas negras, o que Chris en Roma intenta hacerlo al querer integrar a Nyambura a su régimen de felicidad, a su establishment de luminosidad, aplacando en ella lo oscuro, lo dionisíaco. Desde luego, para Nyambura la colonización no es solo un acto estatal de traslado o envío de una población a un territorio sometido, sino también, como ella dirá, la admisión de extranjeros en territorio propio. Por ello, Roma, con su civilización, era la equivalencia colonizadora de las monjas con su religión o Cris con su felicidad. Y la experiencia de la secreta belleza de las pestilentes aguas, con su constante devenir y su informidad dionisíaca, aniquilan para la keynesiana la apolínea apariencia del mundo que la rodea. Ahí se lee: ahora comprendía cuán resignado resultaba todo lo vivido a partir de ahí. Qué patética esa manera de abrir los ojos hasta que le dolían, buscando el punto en donde los contornos se borran y el transcurrir se detiene, la existencia fluye libre. Qué tristemente humillante recordar una felicidad que no fue suya, que no tuvo nada que ver con ella, sino que fue meramente un accidente. Qué ilusa, ciega, absurda esa ansia loca de felicidad, palabra horrible, distorsionadora, colonizadora.
Nyambura encarna a ese héroe trágico, ávido de existir, pero que justamente por ello se enfrenta a la negación de la existencia que la realidad, en su engaño apolíneo, vela, que recubre para impedir el efecto trágico. Mientras Roma y Cris le hablan en el lenguaje de Apolo, ella quiere hablar en el lenguaje de Dionisio, de su deseo como el oscuro Tíber se abalanza sobre la apariencia del mundo, de lo visible, y asoma lo trágico, la aniquilación de ese mundo. Y en ello lo desviste de las valoraciones positivas con que se lo asocia, dejando en evidencia lo negativo, la violencia, el dolor de que ese mundo está compuesto. Igualmente, en su conocimiento trágico, Nyambura aspira a conquistar la existencia no mediante el optimismo de Cris, sino de acuerdo a esa secreta consideración que reside en ella, al pesimismo como blindaje contra lo apolíneo, contra lo aparente, contra lo que niega la vida real, la vida del río pestilente, debajo de cuya superficie correría la existencia verdadera. El primer contacto entre Nyambura y Cris había acontecido en el medio de la Piazza Triluzza y de una protesta feminista. Ella, mirada por los transeúntes como algo exótico, se siente agotada de tener que demostrarle a la gente que ella en tanto keniana, en tanto africana, también era alguien, era un individuo. Entonces viene una mano que le acaricia el cuello, y es la mano de Cris. Y ahí empieza el diálogo. Tienes un cuello precioso, dijo el tipo, pero no tengo ninguna gana de hablar. ¿No te importaría acariciarlo otro día? Hoy prefiero que me dejen en paz. El tipo había soltado una risa ancha, desproporcionadamente fuerte, y Nyambura supo que era un imbécil. ¿Pero cuándo?, preguntó el tipo. ¿Cuándo puedo visitarlo? No sabría decirte. Está francamente ocupado estos días. Hay toda una burocracia en el acceso del hombre blanco colonizador al cuello de la mujer que viene de África al centro del imperio, a Roma. Al centro de la civilización, perdón, a Roma. Y el diálogo sigue así, en esa línea, con esa, como les digo, burocratización del cuello, que está cerrado, no está disponible, no está abierto, en la que Nyambura intenta evitar la caricia y él intenta obtener una cita. Podría interpretarse que el hombre, al tocarle en el cuello en vez de en la cabeza, es decir, ahí donde la razón y la lógica y la identidad no existen, juega a marcarla en un punto pasional, dionisiaco, que de alguna manera simboliza la voluntad de la mujer keniana, opuesta a la razón occidental, que es apolínea y colonizadora. Desde la perspectiva de un autor nietzscheano como George Bataille, hay que abandonar el mundo de la civilización para devenir acéfalos, para devenir sin cabeza, sin esa racionalidad occidental que se nos ha inculcado desde tiempos inmemoriales por los que han intentado suprimir el deseo intempestivo del individuo que quiere liberarse del rebaño, del cual Nyambura sería representativo. Y efectivamente, eh, ella le dice a Cris más adelante, le dice, si algo odia mi cuello es ser fotografiado. Lo que sí puedo hacer es mandarte un libro excelente en donde aparecen cuellos de esta especie en sus mejores posturas y tienen además fotos de animales muy artísticas. Lindos cuellos de jirafas, por ejemplo. Es un libro afamadísimo. Estoy segura de que te va a gustar. Pregúntale a cualquiera que haya ido a Kenia. No hay turista que no lo compre. Es uno de esos libros que los blancos hacen para los blancos y con eso creen estar conociendo África. Él se ríe y ella lo abofetea. La gente se vuelve a mirarlos. Nyambura se siente mal, se irrita y se va.
Pero Niambura le dice la verdad, metafóricamente, perfectamente en su metaforicidad, le dice la verdad, que él se acerca a ella como los occidentales se acercan a estos libros en los que aparecen cuellos de animales, cuellos de jirafa, y para así sentir que conocen África. ¿Ah? Ella evita ese toque colonizador, civilizatorio que implica el palparle el cuello a ella en señal de afecto pasional de él. Y bueno, después del escándalo se va. ¿Ah? Eh, a lo largo del cuento, bueno, del cuento, de esta parte de la novela, Niambura todo el tiempo deseará escaparse de su cabeza colonizada, deseará devenir, como decía Georges Bataille, esto está en la conjuración sagrada de Georges Bataille, por si quieren buscarlo, devenir acéfala, ¿ah? Sin cabeza. Que es una manera de realizarse, de devenir un espíritu libre, sin mirada apolínea respecto del mundo, ¿ah? Sino con una mirada más intuitiva, más visceral, más desde adentro. En Kenia, después del colegio de monjas, donde estas castigaban a Niambura y a sus compañeras, las cuales a su vez la detestaban a Niambura, y tras la muerte de Nyongo, de su hermano mayor, quien despertara en ella el gusto por la lectura e influyera en su decisión de estudiar historia, Niambura se sentirá hastiada de África, así es que procederá a abandonarla. Elegirá por destino Roma porque quería una ciudad ruidosa, con un pasado sangriento, o sea, apta para su odio. ¿Ah? Una ciudad con la cual ella pudiera identificarse en lo que más la hacía ser un individuo, su odio. ¿Ah? O bien una ciudad en la cual su espíritu dionisíaco encontrara asilo. Una vez ahí conocerá a Chris y acabará, aunque siempre con algún índice de desgano, supeditándose a la idea de felicidad de Chris, del inglés, del novio inglés, del blanco, del simbólicamente hombre colonizador. Pero luego se percatará de que las proyecciones de este, que este planificaba, de alguna manera como que conspiraban contra ella, conspiraban contra las posibilidades de su propia experiencia, y por qué no decirlo de su odio. Nietzscheanamente hablando, la mirada de Chris aletargaba la voluntad de poder de Niambura, con la que ella intentaba crear su propio mundo, su mundo dionisiaco. Para entender ese proceder de Niambura, es necesario analizar su pasado en Kenia, ¿ah? Que de alguna manera esboza en qué devendrá su presente en Roma. Por ejemplo, en el colegio de monjas, que ella describía como el lugar donde se aprendía a comportarse para alcanzar el paraíso, y en el cual había aprendido oraciones que no recordaba cuándo, ocurrirán dos hechos capitales en el carácter odioso, que desatarán el carácter odioso de Niambura. El primero es que dentro de esa estructura panóptica, de escuela panóptica, en la que está siendo siempre observada, y que la remitía a una identidad no construida por ella, sino por los otros, por los que la miraban, y no por ella que miraba la realidad con sus propios ojos como sujeto cognoscente. eh, Ella notará que la historia de África, es decir, con la que debía identificarse, le era enseñada como un accidente en la historia de Europa. O sea, la historia de África no era autónoma, sino que era un accidente en la historia de Europa. Ahí se lee, cuando se referían a la realidad de África, pasaban por encima como aviones, como nubes. Cuando se centraban en Inglaterra, descendían hasta los individuos, los tocaban, se multiplicaban en mil y mil detalles convincentes y vivos. Y poco a poco comenzó a notar que le estaban enseñando la historia del hombre blanco, en la que África no era sino uno de sus accidentes. Entonces a Niambura inconscientemente empieza a interesarle la historia. Y aunque la curiosidad le valía charlas con las monjas en las que ellas intentaban corregirle su curiosidad,
nada evitaría que tiempo después, gracias a su hermano marxista, en ella despertara el gusto por la lectura y la disyuntiva entre si estudiar filosofía o historia, que Nyong'o disiparía al aconsejarle la segunda, historia. El segundo hecho capital que en Kenia a Nyambura le ocurrirá será por primera vez tomar conciencia de su crueldad, lo cual a su vez la llevará a descubrir que ya no solo el miedo, sino que también la culpa no la exhortaban a ningún arrepentimiento. Ella, sin saberlo, quería ser sí misma, y su odio era una parte fundamental de su persona, no podía negarlo. Pero su odio involucraba más un sentimiento, sobre todo una voluntad, pero más primitivamente un sentimiento. Eh, en, en el libro Nietzsche y la filosofía, en el apartado Voluntad de poder y sentimiento de poder, Gilles Deleuze aclara que en la voluntad de poder nietzscheana subyace un sentimiento de poder, una disconformidad hacia lo establecido, una forma afectiva primitiva, o bien una sensibilidad de la propia fuerza como elemento diferencial hacia un todo o hacia un mundo homogéneo. Nyambura, debajo de su voluntad de odio, experimenta también algo pasional, el pathos, el sentimiento de disconformidad, y en la medida que la vuelve extranjera al mundo, experimenta un sentimiento de dolor, que sin embargo cifra su placer dionisiaco por la aniquilación de lo apolíneo, de lo aparente, del mundo en cuyos valores ella no encaja. He ahí su sentido de sensibilidad diferencial, que se manifiesta en relación incluso a aquellos que, como su novio inglés, no la rechazan. Su novio inglés, por supuesto, está con ella, siendo él blanco y ella de África, y no la rechaza. ¿Ah? Eh, no la rechaza conscientemente, pero lo que él encarna, por supuesto que despierta el rechazo de Nyambura. Y acá hay algo interesante, que es que no es como estereotípicamente venía siendo en la historia, no es el blanco el que rechaza a la persona de piel oscura, sino que es la persona de piel oscura la que rechaza al blanco. ¿Ah? Se da una inversión y lo rechaza por todo lo que encarna el blanco, por todo ese pasado. Ella que estudia historia lo rechaza por todo ese pasado que viene supeditado a él y que está presente en las actitudes de él hacia ella, eso de tocarle el cuello, son actos simbólicos, inconscientes, que él no percibe, pero que ella sí, y que para ella son actos de violencia simbólica, según lo que diría Pierre Bourdieu en cuanto a la violencia simbólica. Nyambura tomará conciencia de su crueldad en el colegio de monjas, es decir, estando en el paraíso de las apariencias cristianas. Su odio dionisiaco se le evidenciará primeramente en el contexto de un amor apolíneo, específicamente el de su amistad con Roselín, su única amiga a la que las monjas le habían confiado cuidar de Nyambura, quien se peleaba con todo el mundo. Roselín se nos describe diametralmente opuesta a Nyambura. Es feliz, sin miedo, entusiasta, amigable, sumisa. Es un poco como lo será Chris. Ahí se lee: a Roselín, Nyambura le parecía una niña como las demás. Por eso cuando las monjas le decían ve y averigua qué quiere, no se le ocurría asociar eso al hecho de que todas las niñas del colegio se habían peleado con Nyambura, ni al otro, que Nyambura hablaba solo con ella. Las monjas pedían cosas, ordenaban, y ella, que no concebía otra manera de existir, encontraba natural obedecer. Roselín era demasiado obediente, no tenía una iniciativa de voluntad personal que la llevara a cuestionar las órdenes de las monjas o a preguntarse por qué qué era lo que le pasaba a Nyambura, ¿ah? ¿Por qué Nyambura se peleaba con todo el mundo? Nietzscheanamente diríase que estaba demasiado colonizada por el saber y la voluntad ajenas.
Y cuando Niambura termine hartándose de ella, esto se deberá en cierta medida a que observa en la conducta de Roselín lo que el Zaratustra de Nietzsche observaba en las sociedades de rebaño. Niambura, viendo en Roselín una naturaleza de obediencia que no esconde nada intempestivo, ningún ser capaz de oponerle al mundo su voluntad, advierte la diferencia fundamental entre ambas y no solo admite cuán voluntariosa es ella respecto a su amiga, sino que además se libera del propio esquema de amistad en que la había aceptado. ¿Ah? Y así acaba hiriendo y alejando a la única persona que, aun con Niambura siendo un monstruo para la sociedad, la única persona que no le temía, que Roselín no le temía, no se horrorizaba ante la forma de ser de Niambura. Entonces Niambura conversará con Roselín y consciente de que estaba, de que, como ella misma dice, de que estaba siendo cruel, de que estaba destruyéndole a Roselín el único mundo que ella conocía, el mundo de la obediencia, el mundo de la devoción, eh, sin importarle que luego de eso su amiga no volviera a buscarla, le explicará que las monjas en realidad la colonizan a ella y a todas las demás sin que ellas lo sospechen. También en el colegio de monjas, más adelante, vendrá otra crueldad consciente de Niambura, pero relacionada ya no con la amistad, sino con la identidad. Será contra las compañeras de la tribu Kikuyu. ¿Ah? Ellas, que siempre se habían mostrado hostiles hacia Niambura, cuando empiecen a advertir la fuerza del carácter del personaje, en un momento en el que ella se encuentra castigada, van y le manifiestan su apoyo, pero Niambura lo rechaza, ¿ah? Y de una manera muy odiosa. En el diálogo, Niambura las cuestiona. ¿Están conmigo? ¿Para qué? No sé, pero te estás portando como una verdadera Kikuyu. Niambura primero se rió. Fue la segunda vez que me di cuenta de que iba a ser cruel, pero esa vez me gustó. Dijo, mira, ni quiero el apoyo de las Kikuyu, ni me siento Kikuyu y por lo tanto no me puedo estar portando como una verdadera Kikuyu. Pero lo más importante, suponiendo que me sintiera, jamás aceptaría que fueras tú la que decide lo que es o no ser Kikuyu. Niambura no quiere pertenecer a la mirada ajena, ni siquiera en lo identitario africano propiamente tal. ¿Ah? Ella quiere definirse a sí misma, digamos, en su propio lenguaje filosófico, en sus propios términos ontológicos, buscarse en su propio proceso. No adquirir una identidad ya predefinida, prefabricada. Y así lo hará la primera vez que, asumiendo cierto aspecto tribal, hable en lengua kikuyu. ¿Ah? Cuando su hermano muera y su padre diga Nyongo murió, ella, por primera vez hablando en kikuyu, corregirá no, lo mataron. ¿Ah? Su hermano que había muerto tras una revuelta. Y bueno, para ir finalizando, y a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario. En Roma, la repetitiva rutina de Niambura junto a Chris y su alineación con la felicidad que estar con él le entregaba, en algún punto, y así como lo había hecho con los valores que las monjas le transmitieron, empezarán a ser cuestionados por ella. ¿Ah? El momento en que se percate del estancamiento de su vida y de su sometimiento a la presencia de Chris, símbolo de la admisión de extranjeros en su tierra, que Niambura incluirá entre sus definiciones de colonización, ese momento se desatará a partir de una observación en la Piazza Farnese de odio entre unos niños jugando al fútbol. El insulto de uno hacia otro y las carcajadas de este al recibirlo le ofrecen un espectáculo de locura dionisíaca, que a la vez que intempestivamente la atrae como un imán, le recuerda la sangrienta historia de Roma y la angustiosa violencia del mundo,
y le hace sentir horror ante la posibilidad de que esa tarde ella y Chris no se vieran. Ese horror le muestra la encarnada disonancia en que se ha convertido. Se da cuenta de que se ha dejado colonizar por el prójimo. ¿Cómo puede estar sintiendo horror ante la posibilidad de no ver a Chris después de haber presenciado ese espectáculo de violencia y de odio entre los niños? A Nyambura la vida se le había vuelto demasiado significativa. ¿Ah? Su vida había adquirido significado dentro del establishment del estudio y del amor en Roma. Y ella sabía que eso no era nada bueno. Ella, que había leído a Gramsci, sabía que no era bueno llegar a una instancia de significación. ¿Ah? Algo conspiraba contra su carácter odioso y la privaba de un no sé qué que era esencial en sí misma. Y eso fue lo que la aterró. Ahí se lee: y sintió miedo de Roma, se sintió observada, sabida por Roma, la que le preparaba algo, porque Roma hace eso, le hace eso a la gente, se aburre sin su circo, sin su dosis de sangre. Qué absurdo, Nyambura, eres una mujer enamorada, que eres una keniana enamorada de un inglés y ambos están saltando la historia tomados de la mano, unificando. Eres una africana que no tiene nada que ver con la macabra historia del occidente. ¿Cómo? Si eres de las víctimas tú, no te olvides. Eres una burguesa contenta, una mujer enamorada de un hombre. Entonces su voluntad la incitará a nuevamente superarse a sí misma, a volverse adversaria de su amor. Nyambura, que había olvidado de cuán perecederos el bien y el mal eran, hasta que, tras observar la violencia dionisíaca del mundo en la dulzura infantil de unos niños, recobró su odio y desbordó su alma, y con ello planteó para su porvenir otra posibilidad distinta a la que Chris le ofrecía. Y entre todas las opciones que tenía, se eligió a sí misma. Yo quiero ser, le dice a Chris, y necesito volver a Kenia para eso. Su distancia con el mundo, a Nyambura, la acerca a una fuerza reactiva, creadora, superior a los esfuerzos de Chris por seducirla con el proyecto de una vida juntos. El hastío de la keniana, más que limitar sus posibilidades a la adaptación a un medio que le resulta hostil, la abre a nuevas afecciones, como dice, que ya nada tienen que ver con él o con Roma, sino con la barbarie interna que arrastra a Nyambura más allá de los límites de rebaño que su entorno la confina. Ella aspira al peligro, le habla a Chris de construir su presente y su pasado y su futuro paso a paso y hacerlo todo sola para que, y le dice, que sea mío, de veras mío, sin seguridad social, sin historias ajenas que me dejan un rinconcito, sobre todo para que no estorbe. Le dice: no quiero futuro, ni siquiera mucho presente. Quiero decir, presente amplio, cómodo, espacioso para moverse. No quiero que esté ahí, bien puntualizado y que sea mío como cuando llegué a Roma, que ahí estaba todo, a mi disposición. Como el avión no se cayó, pude llegar a ponerlo a funcionar y meterme adentro. Ya no quiero que sea así. Nyambura no aspira a la felicidad que ya conoció y que terminó despreciando, sino a algo mayor, que ni siquiera puede ponerlo en palabras. No quiero ser feliz, tengo demasiada poca vida para ser solo feliz. Y él sigue creyendo, le dice: estás loca, estás completamente loca. Pero esa locura dionisíaca, o africanismo podríamos llamarlo, en el caso de ella, la llevará a conquistar por sí misma y para sí misma la existencia, y no asumirla ya conquistada por otro, no asumir la existencia del establishment, que vendría siendo una forma de conquista preconcebida, prefabricada por una civilización que venía civilizando, colonizando pueblos desde hacía 2000 años. Bueno, eso con
la sexta parte de las posibilidades del odio, que es, bueno, toda la novela es grandiosa. Esto que yo les refiero en el caso de Niambura, de la sexta parte, aparecen todos los temas episodios de la novela en los anteriores. Recordemos que el sexto es el final. Y desde diversas perspectivas, de la mujer, del trabajador, yo les recomiendo leerla, buscar la novela. Creo que está completamente en PDF, en internet. Y si no, bueno, en librerías también. Y darle una vuelta a estos conceptos de colonización, ya no solo culturalmente, sino genéricamente. Colonización no solo del otro, del africano, sino también de la mujer. Y de la mujer que viene al territorio de la civilización y que en ese traslado realiza una inmersión en el mundo del colono y de alguna manera, como le dice su hermano revolucionario antes de morir, se deja colonizar. Ahí hay un comentario de Mainelli que se suma hoy, creo. No había visto antes a Mainelli. Bienvenido. Su propuesta no es ajena ni lejana y se da, entiendo, en un contexto de desigualdad y desprecio. Claro, es que todo contexto político, sociopolítico de desigualdad, trae consecuencias, trae, como decía Aristóteles, una, un odio hacia algo genérico, no hacia un individuo en específico, sino hacia algo genérico, que es la injusticia. El odio entre los griegos, el misos, como se decía en griego, misántropo, misógino, no es el misos lo negativo en sí, sino que en la medida en que se le da una dirección en pos de la justicia, puede implicar una valoración positiva. En el caso de Niambura, ella siente el despertar de una creatividad hacia sí misma, una cuestión muy Foucauldiana, pueden leerla en la filosofía, en toda la filosofía de Michel Foucault sobre el individuo, una idea de crearse a sí misma, de crearse como quien crea una obra de arte y no dejar que otros la creen. O sea, se sirve del odio que le despiertan los otros, que le despiertan el nosotros de la civilización, se sirve de ese odio para decir, yo no quiero dejarme conquistar por esta versión de mí que los otros dan, sino quiero dar una versión desde lo más visceral de mi entraña sobre quién soy y quién puedo llegar a ser. Es una cuestión bien quijotesca también. En el Quijote es la primera novela en la que advertimos en la historia de la literatura ese deseo de ser uno mismo. Bueno, quedan 2 minutos. Con esto cierro la sesión. Va a quedar subida en la página como todas las demás. Pueden eh, revisarla, pueden ir dejando preguntas o pueden hacerme las preguntas a mi Instagram personal, Miguel Lassen, que aparece debajo de cada video y debajo de cada afiche de la cáscara de nuez. Y los dejo convocados a... Bueno, espero que la clase les haya gustado. Es enredado a veces hablar de filosofía y no solo de literatura, pero no podemos separar la filosofía de la literatura. Sería restarle la mitad de la riqueza a la literatura. Tampoco podemos restar la historia de la literatura. Así es que, bueno, por eso intento yo meterle filosofía y darles también las referencias de donde saco lo que digo para que para que ustedes mismos después puedan revisarlo. Casi todos los libros que cito pueden encontrarse en internet. El próximo mes se viene un mes bien lindo, ya que tenemos un Nobel de literatura mujer y poeta, que a mí me encanta. Vamos a partir con una clase sobre el libro, el poemario Averno de Louis Gluck, nuestro Nobel de literatura. Y sí, hagamos filosofía, dice Gus Gus, y yo estoy de acuerdo. Nietzsche decía, escribir una obra literaria tiene que ser
escribir, es una forma de hacer filosofía. Y todo acto cultural y artístico y cultural debería implicar ese hacer filosofía. Eh, bueno, y el próximo, en noviembre vamos a estar haciendo filosofía con la poesía, solo con poetas mujeres, empezando por Louise Gluck, después siguiendo con Anne Carson y La belleza del marido. Y después vamos con... eh, me olvidé a qué otra poeta sumé para la tercera clase. Para en la cuarta sesión seguir con un, una, una poeta chilena grandiosa, Alejandra del Río Loján, y su libro, su poemario Dramatis Personae. Les adelanto todo esto que va a aparecer en los afiches de la próxima semana y que va a comenzar el jueves de la próxima semana para que vayan ya anticipándose si gustan a las lecturas. Qué raro, empecé hace una hora y esto no me está marcando el cronómetro, la cuenta regresiva, o es que empecé atrasado. Pero bueno, mientras siga andando esto, lo dejo. Si tienen alguna pregunta, díganme. Si tienen comentarios, sugerencias, además de la sugerencia de hacer filosofía, que como les dije me parece formidable e imprescindible. Les cedo el habla si es que alguien quiere decir algo. No sé si lo mencioné, pero la última clase de noviembre y a partir de ahora la última clase, la última sesión de cada mes va a ser una sesión de entrevista. O sea, lo que vamos a ver con Alejandra del Río y su poemario Dramatis Personae va a ser una entrevista de una hora, también por acá, por Instagram, en torno a ese libro de ella. Así es que ahí van a poder, bueno, ir haciendo preguntas, ir participando directamente con la autora. Y si resulta exitoso, lo continuaríamos después en diciembre y durante el próximo año. Hasta que la pandemia que la pandemia pase un poco y nos sea permitido ya volver a las clases presenciales en Museo Palacio Rioja. ¿Será que cambió la dinámica de Instagram y ya no es solo una hora, sino que pueden durar más las clases? En ese caso voy a cortarla porque si no el video después se, se extiende demasiado. ¿Mm? Bueno, hay mucha gente que se sumó claro, a las clases cuando empezamos en la cuarentena, pero antes de la cuarentena todo esto se hacía presencial, por lo general los sábados en Museo Palacio Rioja. Y terminada la cuarentena, ojalá podamos volver a lo mismo. Bueno, me despido, voy a cerrar acá para guardar el video y dejarlo subido, así ustedes pueden revisarlo y quienes no alcanzan a ver la clase hasta ahora pueden verla más adelante. Muchas gracias por la presencia, por la animosidad y nos estamos viendo. Adiós.